como primer paso me gustaría que puedan responder a estas preguntas para saber más o menos el conocimiento que tienen la mayoría de ustedes con respecto a algunos puntos que vamos a ver en todo esto. ¿Sí? Entonces les pasé un enlace por el chat de la reunión para que podamos responder solamente unas tres preguntas. ¿Ok? En ese sentido, pues pueden ingresar desde sus celulares o desde sus máquinas y pueden empezar a responder la primera pregunta, ¿no? Que si están estudiando o estamos involucrados en el área tecnológica actualmente. Si alguien tuviera alguna consulta, alguna duda, no dude en activar su micrófono, que yo les voy a estar aclarando algunas dudas durante todo este proceso. Muy bien, entonces, tal vez se podrían ingresar a este enlace. Muy bien, vemos que una persona está involucrada dentro de la tecnológica, ¿no? Seguramente está estudiando alguna rama afín al área tecnológica, posiblemente. O tal vez puede contar igualmente si están participando en actividades, bueno, en comunidades tecnológicas, grupos de estudio, etcétera. Con tal de que estén inmersos en alguna parte del área tecnológica, es válido, ¿no? Porque lo que vamos a ver ahora está relativamente involucrado toda esta parte del área tecnológica. Ok, entonces, nuevamente vuelvo a pasar el enlace para los que ingresaron recientemente. Denme un momentito. Y acá tiene nuevamente el enlace del Menti, donde pueden ingresar y realizar su voto. Me gustaría ver cómo nos encontramos en este sentido. Ok, entonces, lo que vemos el día de hoy es algo muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos aprender? Mientras van ingresando y van realizando los votos para la primera pregunta, ¿sabían que el 70% de las empresas actualmente ya ha adoptado el manejo de IAs o trabajar con IAs en algún sector de su empresa? Todo esto ya podemos ver de que la IA ha llegado para quedarse, ¿no? Y nosotros que estamos más que todo en el área tecnológica, necesitamos saber cómo se abarca todo esto, porque esto no se va a ir, se va a quedar permanentemente y tenemos que saber adaptarnos, ¿no? Pero aquí muchos pueden preguntarse, tal vez tienen algún problemita con ingresar al Menti. Vamos a pasar a lo más importante, muy bien, que es la sesión de el arte de aprender. Cómo las máquinas pueden descubrir patrones ocultos siguiendo ciertas características. Muy bien. Entonces, hay que tomar en cuenta en cuenta, perdón, el siguiente detalle de que la tecnología que nosotros usamos cada vez es solo una herramienta que para nosotros, ¿no? El verdadero poder de todo esto está en cómo utilizamos para mejorar la vida de las personas, ¿no? Es un apartado que saqué de Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft. Entonces, tiene cierta veracidad todo lo que dice, ¿no? La herramienta nosotros definimos cómo la utilizamos y la inteligencia artificial igualmente sería considerada como una herramienta, ¿no? Aparte de una definición un poco más aparte de todo esto. ¿Ok? Entonces, el verdadero poder está en cómo utilizamos todo esto, ¿no? Tomar detallitos sobre esta parte. ¿Por qué? Porque hay que definir mucho en esta parte de qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en pocas palabras, podemos decir que es un programa, es un software, tal vez es un algoritmo que puede llegar a imitar el comportamiento de las personas, ¿no? Porque queremos esa similitud de poder simular qué haría un humano en tal situación, en tal área. Por ejemplo, antes se ha vivido esta parte de tratar de encontrar algunas herramientas que puedan simular o imitar el comportamiento humano y podemos decirles que son inteligencia artificial, ¿no? Un ejemplo puede ser el uso de la calculadora.
que nuestros papás, ¿no? hacían cálculos, pero sin utilizar la calculadora, ¿no? En los colegios igualmente hacían cálculos, por ejemplo, el de encontrar una raíz cuadrada en base a procesos iterativos. Y llegado el momento de la calculadora, pues está imitando el comportamiento, no está empezando a hacer cálculos la calculadora. Pero aquí hay un factor que lo hace diferente a lo que es la inteligencia artificial, y es el proceso de aprender. La calculadora como tal no aprende, solo hace los cálculos. Está haciendo la suma, la resta, la multiplicación, la división, logaritmos, etcétera, integrales, inclusive ahora con las calculadoras científicas, pero no es un proceso de aprendizaje como tal. No está aprendiendo, pero sí está imitando algunas capacidades que tienen los humanos, ¿no? Por ejemplo, de resolver problemas matemáticos. Entonces, creo que ese es un punto de inflexión para poder entender qué es la inteligencia artificial. Entonces, ya sabemos que es un software que puede imitar el comportamiento y algunas capacidades humanas. Muy bien. Entonces, tenemos que tomar en cuenta cómo está contemplado el cerebro humano. Sabemos de que tenemos dos hemisferios, ¿no? Uno es más racional, el otro es más creativo, ¿no? Unos somos muy buenos para hacer arte, para hacer música, para hacer deporte, no sé, dibujar, colorear. Pero también tenemos otra parte de las personas que son más analíticas, ¿no? Tienen más a resolver problemas, son más capos en entender cosas matemáticas, en el lenguaje, ¿no? Razonamiento. Y son dos tipos de inteligencias que tenemos que tomar en cuenta. Igualmente podemos empezar a definir la inteligencia artificial en estas dos áreas, ¿no? Pero todos nos podemos centrar en la capacidad que tenemos de la cognición en la mente. O sea, el cómo adquirimos conocimientos nosotros mismos, ya sea en base a razonamiento, en resolver problemas, comprender nuestro entorno, adaptarse a las situaciones, ¿no? Como bien indica la diapositiva, tomar decisiones basadas en el conocimiento, ¿no? Porque nosotros, para aprender algo, desde pequeño nos han ido diciendo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una manzana, nos decían nuestros papás, esta es una manzana y se puede comer. Luego, esta es una manzana y esta es una manzana y esta es una manzana. En base a mucha repetición, nosotros ya podemos aprender que esa fruta que nos mostraban, primeramente era una fruta, y segundo que es una manzana, ¿no? Y tercero que es comestible, que lo podemos comer. Entonces, vean que para poder aprender todo esto es en base a la repetición. Todos los niños pequeños repiten y repiten para poder llegar a aprender. Nosotros igualmente cuando vamos a un examen, ¿no? Tenemos que, no sé, aprender cálculo, por ejemplo, el cálculo 3, empezar a repasar todos los métodos que existen, pero lo hacemos en base a la repetición, ¿ok? ¿Por qué? Porque queremos ganar un poco más de experiencia acumulada y empezar a tomar decisiones en base a esta experiencia. Y es algo que no vamos a, bueno, algo que vamos a repetir si es que queremos trabajar con inteligencia artificial, la iteración, muy bien. Pero aquí también tenemos que tomar en cuenta un detallito de que él es la clasificación o los tipos de inteligencia artificial, entre los cuales ya han ido dividiéndose desde el inicio del estudio de toda esta área, ¿no? En donde nos encontramos ahora es la inteligencia artificial estrecha, en donde está muy enfocado a la parte del aprendizaje automático, que podemos verlo, que ahora vamos a ver qué es el aprendizaje automático. Y aquí está una parte importante de todo esto, el de que este tipo de inteligencia se especializa en un área y resuelve un problema. Entonces, al indicar que resuelve un problema, podemos ver, no sé, modelos, por ejemplo, ChatGPT, que tiene la única finalidad de poder generar texto, ¿ok? Si lo vamos a simplificar. Tenemos modelos de inteligencia artificial como DALL-E, que su objetivo es generar imágenes. Si es que no me equivoco, Whisper, no sé si sigue activo, es generar audio, o sea, hacer reconocimiento y todo ese proceso, pero solo están enfocados a un área específica, ¿ok? Hasta el momento estamos en ese punto. Tal vez ahí estamos un poquito mezclando, ¿no? Con Copilot, que podemos empezar a generar imágenes, también podemos generar texto, y hay un sinfín de modelos actualmente que podemos encontrar, pero estamos netamente en esta primera área, donde estamos trabajando con el aprendizaje automático y además de que cada uno de estos modelos se especializan en un área específica. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver también que tenemos a la inteligencia artificial general, que es una
es un tipo de inteligencia que técnicamente es una computadora que es tan inteligente como un humano en todos los ámbitos, ¿no? Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta de que estamos yendo ya un paso más adelante, que ya es como una máquina que puede empezar a tomar decisiones poco a poco y además hacer algunas cosas, no solamente especializarse en un área, ¿no? Ya puede hacer muchas más cosas y que es tan inteligente como un humano en todos los ámbitos, ¿no? Llegando casi a nuestro nivel de comprensión. Pero siempre aquí está, ¿no? Si es que vamos a ser reemplazados o no, ¿no? Capaz eso puede llegar a pasar si es que llegamos a este último punto, que es la superinteligencia artificial. Entonces, aquí nos indica que es un intelecto que es mucho más inteligente que el mejor cerebro humano, eso que ya asusta, y que prácticamente es bueno en cualquier campo, ¿no? Tal vez les va a sonar Skynet la mente, pues es algo a lo que tal vez estamos tratando de llegar, pero siempre hay que tomar algo en cuenta de que el que hace estos modelos de inteligencia artificial es una persona. Son ingenieros, son informáticos, son especialistas en datos. Entonces, recuerden que esta es una herramienta que lo hace el propio ser humano, ¿no? Entonces, hay que ver hasta qué punto podemos llegar con todo esto. Entonces, hemos visto que la inteligencia artificial se divide en tres campos, en los cuales nos encontramos en la primera, que es la inteligencia artificial estrecha. Dentro de la inteligencia artificial como tal, podemos encontrar subáreas o subgrupos que podemos conocer para ver cómo podemos darle funcionalidades para que pueda aprender una inteligencia artificial. ¿Ok? Aquí tenemos a la inteligencia artificial como tal, donde dice que son programas con la habilidad de aprender y razonar como humanos. ¿Ok? Esa es más o menos la definición que le hemos ido dando desde el inicio. Pero también tenemos al machine learning o el aprendizaje automático, que ya les había hecho un poco de spoiler en la sección anterior, que son algoritmos que tienen la habilidad de aprender eh, sin tener una programación explícita, ¿ok? Entonces, aquí ya vamos a ver algoritmos, vamos a ver algunos métodos, etcétera. Así a grandes rasgos solamente vamos a hacer la explicación en esta ocasión, pero ya podemos darle a un algoritmo la posibilidad de poder aprender, ¿no? Y además, dentro del Machine Learning, vean, tenemos a Deep Learning o el aprendizaje profundo, el cual ya no utiliza estos algoritmos básicos que tenemos en Machine Learning, sino utiliza otro tipo de estructura. Capaz ya han escuchado que son las redes neuronales artificiales. Entonces, veamos de que la inteligencia artificial tiene dentro dos grandes grupos, pero también hay que tomar en cuenta que es un conglomerado de áreas como tal. La inteligencia artificial por sí sola no puede hacer mucho si es que no tenemos la compañía del Big Data, ¿no? O del Business Intelligence, de los datos. Sin datos no podemos hacer ninguna predicción. Sin datos no podemos generar nada. Entonces son como dos áreas que están fusionadas para poder sacarle el jugo tanto a los modelos de visión artificial, a procesamiento del lenguaje natural, que son áreas también de la inteligencia artificial, pero que cada uno se centra en trabajar con Machine Learning o Deep Learning, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta todos estos procesos. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo si es que están quieren inmiscuirse tanto en la inteligencia artificial, van a ver que son muy importantes. Entonces, para poder ver cómo hemos llegado a este punto, hay que conocer lo que hemos ido haciendo durante todo ese tiempo, ¿no? Y la inteligencia artificial aparece aproximadamente por 1950, por esos años. Tal vez reconozcan a Alan Turing. Alan Turing es justamente el padre de la informática, uno de los pioneros en esas áreas. Y justamente por estos años realizó el test de Turing. El test de Turing justamente es el precursor sobre esta parte de la inteligencia artificial, el cual se basaba en poder trabajar con una persona y dos entes. Hacer que una persona, digamos yo en mi caso, pueda conversar y hacer preguntas a dos personas que tengo aquí enfrente, en donde una es una máquina y la otra es una persona. Entonces, el test tiene que indicar de que yo como persona puedo identificar si con quien estoy hablando es una persona o es una máquina. Si no logro y si me logra engañar la máquina, pues la inteligencia ha ganado, ¿no? Entonces el test ha pasado y ya tendríamos una máquina que puede simular el comportamiento humano, ¿no?
Esos son los primeros indicios de la inteligencia artificial. Ya por los 80 ya tenemos machine learning, que ya podemos empezar a utilizar algoritmos de estadística para poder hacer, por ejemplo, clasificaciones de cosas y empezar a darle funcionalidad a todo lo que hemos ido estudiando anteriormente. Ya por los años del 2010 en adelante ya aparece el deep learning, ¿no? Que ya podemos ya empezar a utilizar otro tipo de estructura, como les dije, ¿no? Neuronas artificiales para poder aprender y darle la capacidad de aprender a un algoritmo, ¿no? Entonces, y este no es el último hito, porque hace 2 años, del 2022, se ha generado un boom con la salida de ChatGPT. Y esto ha dado paso a trabajar con una nueva área dentro de la inteligencia artificial, que es la IA generativa. Entonces, con este boom y ChatGPT, pues se han ido desbordando los modelos actualmente. Ya pues podemos tener modelos o inteligencias artificiales que pueden generar contenido, ¿no? A eso ya se debe el nombre, ¿no? Entonces, estamos en esta área actualmente, ¿no? Entonces hay que ir viendo cómo es el proceso de evolución para poder entender cómo funciona la inteligencia artificial y cómo ha ido aprendiendo en todo ese tiempo para llegar a este punto. Entonces, es realmente, ¿qué es la IA? Tal vez los que están en la parte informática, en el área informática, van a poder ver la siguiente diapositiva y entenderlo un poco mejor, porque han visto de que he hablado sobre algoritmos, he hablado sobre estadística, y técnicamente la IA dentro, en su interior, trabajamos con matemática, que trabajamos con estadística, trabajamos con programación, ¿no? En la forma más pura, con álgebra lineal, pero actualmente existen herramientas que nos facilitan todo ese proceso, ¿no? Pero es bueno conocer qué hay detrás. Aquí tenemos esta imagen de que quieres aprender el machine learning, pero ¿qué te detiene? La matemática, matemática y más matemática, ¿no? Esta es una forma más pura, por así decirlo, si queremos ver toda esta parte de la IA. Y hoy también hay este otro meme donde nos dice que detrás de la IA supuestamente están puros ifs, puras condicionales, y ya. Y aunque no crean, hay algunos proyectos que se basan en indicar la parte de sistemas expertos, hacer agentes, etcétera, pero detrás están puros ifs y puros else, ¿no? Entonces hay que ver qué tan cierto es todo esto, ¿ok? Aquí inclusive pueden ver que la IA, bueno, en sí, en Machine Learning, es la mención de algoritmos y matemáticas, ¿no? Como les dije. Entonces, hay que saber entender muy bien qué está detrás de todo esto. Muy bien. Esto tal vez nos puede hacer de estresarnos tal vez a un inicio, pero van a ver que poco a poco con una buena guía se puede aprender. Y esta área es muy bonita también para poder trabajar, porque es el futuro, bueno, es el presente y futuro en nuestra sociedad. Así que los que están interesados en estas áreas, hay que empezar a empaparnos con algoritmos y matemáticas. Muy bien. Entonces, es realmente de que dentro de la inteligencia artificial son puras preguntas ocultas, puros ifs ocultos, puras condicionales ocultas. Y vamos a ver todo esto, ¿no? Vamos a ver qué tan cierto puede llegar a ser. Porque algunos problemas sí se podrían resolver con un if, con una condición, con un condicional. Imaginen que tenemos que hacer una clasificación entre pesos y plátanos. ¿Cuál sería nuestro primer if, según ustedes? ¿Qué podríamos indicar como una primera condición para poder detectar a estas dos, bueno, estas dos imágenes en este caso, casi digo objetos, estas dos imágenes? Una puede ser de que si tiene un pelaje, ¿no? Puede ser tal vez un if, ok. Si tiene el color amarillo en su totalidad, ya podemos decir que es un plátano y no es un perro, porque no hay perros amarillos, así amarillos con esta intensidad. Tal vez puede ser, ¿no? Podemos indicar que en base a esas condiciones podemos tomar en cuenta identificar si es un perrito o es un plátano. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa si tenemos este tipo de imágenes? Vemos que es un perrito, pero con el traje de un plátano. Entonces aquí es donde empezamos a hacer confusiones a la IA. Podemos hacerle confundir y esto tiene que aprender de alguna forma. Esto que es un plátano, es un perro. La IA nos va a dar un resultado, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber qué le estamos dando también.
Ok, entonces bien que aquí los CIFs ya se descuadran un poquito, porque si digo que es amarillo, esto prácticamente es un perro, pero con un traje de plátano, ¿no? Entonces, aquí es donde ya podemos empezar a ver de que no son ifs lo que está dentro de una inteligencia artificial, ¿ok? No son ifs, son muchas cosas más dentro. Entonces, vean que podemos hacer confundir a una inteligencia artificial con algunas variaciones nada más. A mí también está otro ejemplo en donde una IA tiene que reconocer fotos de pesitos, pero le pasan fotos de algunas galletas, de algunas cookies y que parecen perros si lo ven desde lejos, ¿no? Entonces, vean que ahí podemos hacer igual una confusión y ver qué tan bien está el modelo, ¿no? Entonces, vamos a apurarnos un poquito más y vamos a ver un poco sobre la programación regular que tal vez ustedes conozcan o si es que no son del área, van a ver un poquito más cómo hacemos en esta área. Tenemos un problema, el cual tiene ciertas entradas, ciertos datos con los cuales tienen que funcionar y tienen que tener un resultado en base a esas entradas. Puede ser, digamos, calcular el área de un rectángulo, tenemos base y altura, y el resultado es el área, ¿no? Para llegar a este paso necesitamos las reglas y la lógica, que es lo más esencial, ¿no? En ese proceso hacemos el cálculo del área, base por altura, y listo. En otras formas, entrada, proceso y salida. Aquí les estoy indicando como entradas, reglas y lógica y resultado. Esta es una programación regular. ¿Qué pasa en el Machine Learning? Igualmente podemos tener entradas, nuestros datos, podemos tener lo que queremos hallar, la foto del perro, puede ser si es un perro o es un plátano. Lo que no vamos a conocer en este proceso son las reglas y la lógica para poder llegar desde este dato a este resultado. ¿Ok? Ahí es la principal diferencia entre todo este proceso. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar un poquito más y tenemos que conocer las reglas y la lógica, cuestión de que en el Machine Learning no la conocemos. ¿Por qué? Porque en base a cálculo matemático, a estadística, puede decir de que estas entradas se convierten en 5 siguiendo esta función. Vean que esta es una función medio rara. O tal vez podemos utilizar una función trigonométrica para convertir esas entradas a un 97. Ven, aquí tenemos un seno de 20. O tal vez nos podemos complicar más y el modelo dice de que para llegar a un 8.6 según estas entradas, hay que utilizar estas derivadas parciales, ¿no? Entonces vean que aquí podemos empezar a ver de que el aprendizaje automático se va a encargar de encontrar estos valores, perdón, estos valores del medio sin que nosotros le vayamos a indicar, ¿ok? Entonces, lo que hacemos acá es técnicamente darle los datos, darle las salidas, y el modelo se va a encargar de hacer las reglas y las lógicas necesarias para poder llegar desde este punto hasta este otro punto. Muy bien. Entonces, el Machine Learning como tal es poder trabajar con datos de varias observaciones que hayan pasado anteriormente y poder predecir resultados en base a esa experiencia. ¿Ok? Igualmente se puede aplicar esta misma definición al aprendizaje profundo. ¿Ok? Entonces, vean que aquí los datos son muy importantes. Los datos con los cuales hacemos el entrenamiento de un modelo es muy importante. ¿Ok? Recuerden esa parte. Tanto para el Machine Learning como para el Deep Learning. Los datos son fundamentales. ¿Y cuál es la diferencia entre el Machine Learning y el Deep Learning? Eh, básicamente sería en aplicar el algoritmo nada más, si lo resumimos. Aquí utilizamos extracción de características y un modelo como tal. Existen varios modelos para hacer la parte de Machine Learning, pero en Deep Learning podemos hacer todo con círculos y líneas nada más. Pero hay que entender qué son esos círculos y esas líneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una solución conveniente para poder hacer este primer problema que les dije, de pesos y de los plátanos, es utilizar una red neuronal. La red neuronal está dentro del Deep Learning, por cierto. ¿Ok? Entonces, en base a estos círculos y estas líneas, podemos indicar de que esto de acá es un peso y esto de acá es un plátano. ¿Ok? Entonces, el Deep Learning se va a centrar en poder trabajar con características interesantes como las neuronas. Y a este paso de las neuronas artificiales, pues, hacen netamente cálculos matemáticos, pura matemática dentro.
¿ok? ¿Por qué? Porque es una forma avanzada de aprendizaje automático, Machine Learning. Como han visto en la primera gráfica, estaba dentro del Machine Learning. Entonces, lo que aquí igualmente vamos a hacer es simular lo que hace el cerebro humano. Las redes, bueno, una neurona artificial va a simular lo que es una neurona normal, una neurona que tenemos en nuestra cabeza. Va a simular la actividad electroquímica que tenemos en base a respuestas que se le van dando, ¿no? Entonces, aquí, pero lo vamos a reemplazar con matemática, con funciones, etcétera, porque tiene algunas características, las redes neuronales, para hacer todo este punto. Ok, entonces nos apodaremos. Entonces, vamos a ver cómo aprenden las redes neuronales en un pequeño ejemplito. Y con esto creo que vamos a terminar todo. Ok, entonces vamos a ver de una forma intuitiva. Imaginen que tienen que tomar una decisión para poder irse de viaje. ¿Ok? Se van de viaje y tienen que tomar una decisión. Un primer factor es ver si tenemos dinero suficiente. El siguiente factor es ver si nuestros amigos quieren ir. Y el tercer factor puede ser de que si el clima tiene un clima agradable, puede ser un buen factor para tomar un viaje, ¿no? Imaginen que tenemos esos tres factores para tomar esta decisión. Cada uno puede dar una respuesta de sí o no, o uno o cero, ¿no? Como sabemos en la parte de informática, entonces sí o no, uno o cero. ¿Listo? X1, X2 y X3. X1 tienes dinero, X2 la cuestión de los amigos y X3 es sobre el clima. Entonces, imagina que queremos salir de viaje. Primeramente, vamos a ver si tenemos dinero, si las amistades quieren ir, con esas dos posibilidades, ¿no? Uno, sí tengo dinero, cero, no tengo dinero. Con X2, uno, mis amistades sí quieren ir, con cero, mis amistades no quieren ir. Y tres, el factor tres es el clima, donde tenemos que el clima si es agradable o cero, el clima no es agradable. Con esta base ya podemos empezar a tomar decisiones. Y todo esto se va a conectar a un círculo grande, que este círculo es el que se va a encargar de tomar la decisión. ¿Ok? Hasta aquí este punto es cómo estamos, vamos a hacer el proceso de tomar una decisión. Este circulito va a tener una salida de que va a decirnos si vamos a ir de viaje o no vamos a ir de viaje. Muy bien. Y este circulito va a ser solamente un cálculo simple. Va a sumar las entradas, el valor de las entradas, y va a compararlo con un valor de sesgo. Este valor de sesgo lo voy a poner de forma arbitraria. ¿Ok? Entonces, imaginen que yo le pongo el sesgo de uno y tengo esas características. Que si tengo dinero, mis amistades no van a ir de viaje, pero el clima sí es agradable. Entonces, si hacemos la suma de todo esto, uno más cero más uno nos da un 2. Como el 2 es mayor a uno, 2 es mayor a mi sesgo, voy a ir de viaje. Qué interesante. Ahora imaginen, cambio el estado. No tengo dinero, pero mis amigos sí quieren ir y el clima es agradable. La suma es 2. Ya veré de dónde consigo dinero, ¿no? Me puedo prestar, no sé, a mis papás, por favor, me pueden prestar tal vez. Ya voy a ver de dónde sacar dinero. Pero vean que aquí la decisión dice de que sí voy a ir de viaje. El círculo azul me dice, vas a ir de viaje. ¿Ok? Ya, como dice, ¿no? Ya veremos de dónde sacamos el dinero. Esta otra combinación. Tengo dinero, mis amistades van a ir, pero el clima no es tan agradable. Ok. Aquí ya podemos empezar a tomar en cuenta un detallito. Vamos a hablar sobre los pesos. Los pesos vienen a indicar una importancia en este caso. Puede que a mí en este caso me importe más el factor económico que mis amistades y el clima agradable. Entonces, si yo tengo dinero y si tengo dinero, entonces voy a ir, tal vez voy a considerar ir de viaje con una mayor probabilidad. Puede ser. Pero si no tengo dinero, entonces como que ya mejor me evito los problemas y digo no voy, ¿no? Entonces aquí le podemos asignar un peso al dinero, que sea de 2, y a lo demás de uno. No tiene tanta importancia, pero el dinero sí tiene importancia. Si actualizo los pesos, voy a actualizar mi sesgo. Este valorcito es muy importante, ¿ok? Van a ver que con este 2 ya va a tomar otras decisiones un poco mejores. Entonces, hay que tomar en cuenta de que si hacemos este cálculo, vamos a hacer una suma ponderada en este caso. Sumamos este valor de la entrada y multiplicamos por el peso. Sumamos con esta otra entrada multiplicada por su peso. En este caso, uno por 2 2 más uno por uno 1. Este cero por uno 0, ¿no? 2 más uno nos da un 3. ¿3 es mayor a sesgo? Sí. ¿Qué nos dice el círculo? De que sí voy a ir de viaje. Cambiamos de decisiones. Tengo dinero, mis amistades no van a ir, pero el clima sí es agradable. Entonces, vean que aquí
El, la suma igualmente va a dar 3, que dice que voy de viaje, no importa si mis amigos no quieren ir. Pero ¿qué pasa si no tengo dinero, pero mis amigos van a ir y el clima es agradable? Ajá, aquí hay un pequeño detallito. La suma es 2, ¿ok? Y como la suma es 2, esto no es mayor a mi sesgo. Entonces, por más de que vayan mis amigos y el clima sea agradable, pero no tengo dinero, o sea que no voy a ir de viaje. Bien que aquí el peso afecta. Hay mayor importancia a esa característica. Entonces, si hacemos muchas cosas de todo este proceso, ya llegamos a un perceptrón, que esta es la unidad más mínima de una red neuronal. Hablando ya de un poco más rápido y abarcando todo lo que tenemos que ver ahora, tenemos al perceptrón. Entonces, el perceptrón tiene ciertas características y estos perceptrones pueden tener muchas entradas y estas entradas pueden tener muchas entradas anteriormente y esa salida que teníamos puede ser la entrada de otros modelos. A esto ya le llamamos un perceptrón multicapa, que ahora también se lo conoce como una red neuronal. Entonces vean que en base a matemática vamos teniendo muchas decisiones, empezar a tomar decisiones. Imaginen hacer el cálculo por cada uno de estos. Es muy complejo. Y estas son las tres capas comunes que tenemos en una red neuronal. Una capa de entrada, capas ocultas que pueden o no existir, y una capa de salida que es la decisión como tal. Entonces, quería mostrarles esta parte, creo que no va a ser muy prudente, que era un trabajo interesante. Y el flujo de trabajo, pues más o menos es así. Tenemos datos, elegimos el modelo, vemos que también está el modelo y vemos si es que nos funciona o no. Si no funciona, volvemos a hacer lo mismo. Vemos dónde está el problema, si están en los datos o en el modelo. Si el problema es el modelo, elegimos otro modelo con otras configuraciones, por ejemplo, y entrenamos otro modelo y tenemos otros resultados. Si el problema son los datos, pues hay que hacer aquí una limpieza de datos. Como les dije, la I está casada con el área de los ciencia de datos, ¿no? Con el Big Data, con el Business Intelligence. Entonces, los datos son muy importantes para poder llevar a cabo un modelo de red neuronal. Entonces, con todo esto, creo que esta parte lo voy a saltar netamente. Una forma de calcular una conversión de Celsius a Fahrenheit, pero por cuestión de tiempo se me fue toda esta parte. Entonces, capaz en otra oportunidad pueda hacer alguna actividad más práctica y poder mostrarles todo este proceso, ¿no? Es algo interesante. Y además, aquí ya para cerrar toda esta parte, las herramientas esenciales para comenzar con esto, pues son librerías de Python, que son muy esenciales. Python nos facilita mucho en poder trabajar. Y todas estas son librerías de Python. Así que para un inicio está excelente. Entonces, tal vez pueden darle una captura y poder investigar un poquito más qué hace cada una de estas librerías y poder empezar en esta área tan bonita que es la de inteligencia artificial. Y recuerden, los datos son la base de todo un proyecto de Machine Learning. ¿Ok? Es muy importante tener buenos datos, porque si tenemos malos datos, van a entrenar malos modelos y nos van a dar malos resultados, obviamente, ¿no? Pero si tenemos buenos datos, pues tenemos buenos modelos y estos van a hacer buenas predicciones. Entonces, recuerden, los datos son muy importantes, no tanto el modelo, sino tener buenos datos va a afianzar de que nuestros modelos de inteligencia artificial puedan hacer buenas predicciones. Ok, aquí hay una imagen que si le damos datos basura a nuestro algoritmo de inteligencia artificial, en vez de tener una inteligencia artificial, va a tener una estupidez artificial. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por estar presente. Esta encuesta, si gustan, la pueden resolver. Y son solamente dos preguntitas. Ok. Y esto sería todo. Muchas gracias por estar presentes. Espero que tal vez les haya gustado un poquito sobre esta área de la inteligencia artificial. Han visto que es muy poco el tiempo para poder hablar sobre estas áreas, pero si las vamos viendo poco a poco, es un área muy interesante. Muchas gracias por su presencia y espero tal vez verlos en otra ocasión. Muchas gracias. Yo fui Albert Jonathan Quisper Mujica. Trabajo tanto en GDG El Alto, en Microsoft Education Hub y soy educador Microsoft, ¿no? Y ahí ven mis redes sociales por si me quieren contactar. Muchas gracias por todo. Gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.